En las afueras de Buenos Aires, en los convulsos años 1970, un joven llamado Santiago se encontró en un hospital, aislado y sin esperanza. Hospitalizado tras un trágico accidente, perdió el contacto con su familia que, por motivos que desconoce, nunca volvió a verlo. El tiempo pasó lentamente, y Santiago, cada vez más sumido en la soledad, solo se aferraba al deseo de reencontrarse con sus seres queridos. Sin embargo, cuando finalmente se recupera y sale del hospital, se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre. Su familia lo ha abandonado por completo. Pero Santiago no era alguien que se dejara vencer por el desprecio. Se prometió a sí mismo que encontraría una manera de afrontar este dolor, convirtiendo el sufrimiento en fuerza. Así, a lo largo de los años, se dedicó diligentemente a sus estudios, superando innumerables desafíos y destacándose como uno de los mejores estudiantes. En medio de las dificultades y sin olvidar nunca el pasado, alimentó la esperanza de que, algún día, podría devolver a su familia el mismo sentimiento de desprecio que sintió en aquella cama de hospital. Tras su liberación, Santiago comenzó una nueva vida, enfrentándose al mundo sin la familia que había conocido. Abandonado sin explicación y con los ecos de la soledad aún resonando, encontró refugio en la rutina de los estudios. Se matriculó en una escuela pública local, donde pronto destacó por su inusual disciplina y dedicación. Cada libro que leyó, cada problema que resolvió, representó una pequeña victoria frente al abandono que sufrió. Santiago hizo amigos entre sus compañeros, pero a pesar de las conexiones que empezó a construir, siempre mantuvo un muro alrededor de sus emociones. Rara vez hablaba de su familia o de su estancia en el hospital, tratando esa parte de su historia como una herida que no podía sanar. Aún así, se convirtió en una presencia inspiradora para otros jóvenes que, como él, enfrentaban dificultades. Se convirtió en el alumno que los profesores elogiaban y que sus compañeros admiraban. Para Santiago, cada día representaba una oportunidad de demostrarse a sí mismo que no necesitaba a nadie para llegar a donde quería. En una de estas clases, Santiago conoció a Julia, una compañera cuya mirada expresaba comprensión. Poco a poco se fueron acercando y Julia se convirtió en la primera persona en conocer su pasado. Su amistad creció y poco a poco Santiago encontró una nueva familia en las personas que lo apoyaban. Pero por mucho que intentara seguir adelante, el abandono de su verdadera familia seguía atormentándolo, especialmente en las noches en que los recuerdos del hospital volvían a atormentarlo. Con el tiempo, Santiago empezó a soñar con el día en que su familia reconocería su viaje. No estaba seguro de cómo ni cuándo sucedería, pero de una cosa estaba seguro: no se dejaría sacudir nuevamente. Cada año que pasaba, Santiago profundizaba más en su carrera académica. Se dedicó con diligencia, porque creía que el éxito sería la mejor respuesta que podría dar a quienes lo dejaron atrás. Su determinación llamó la atención de maestros y mentores, quienes vieron en él un joven enfocado y capaz de superar la adversidad, incluso sin el apoyo familiar. Ingresó a la universidad, una hazaña notable para alguien que había comenzado con tan poco. En este nuevo entorno, Santiago siguió destacándose, ganando becas y participando en importantes proyectos. Profundizó en los estudios de Derecho, alimentando el deseo de convertirse en alguien capaz de ayudar a las personas agraviadas, alguien que diera voz a los olvidados. La imagen de sí mismo, años atrás, abandonado en un hospital, nunca abandonó su mente. Este recuerdo sirvió como combustible para su determinación y como un recuerdo doloroso que aún necesitaba afrontar. Julia permaneció a su lado, como una fiel amiga y confidente. Siguió su viaje con admiración y, finalmente, con un afecto que trascendió la amistad. Santiago, sin embargo, se mantuvo cauteloso respecto del amor. Sabía que su propio dolor lo hacía reticente y a menudo sentía que no era justo involucrar a otra persona en sus traumas. Pero la vida universitaria lo enfrentó a decisiones difíciles y sabía que no podía dejar de enfrentar sus sentimientos. En una fría tarde de invierno, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, Santiago recibió una noticia que volvería a sacudir su vida. Su hermano, el único familiar con el que tenía un tenue vínculo de memoria, estaba a punto de graduarse. Y, a pesar de años de abandono, Santiago fue invitado a la graduación. Este suceso encendió una llama de conflicto interno. El deseo de venganza se mezcló con la esperanza de reencuentro. Llegó el día de la graduación de su hermano y Santiago, después de mucha reflexión, decidió asistir. No estaba seguro de qué lo motivaba, si el deseo de venganza o una esperanza oculta de reconciliación. Al entrar al auditorio, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y ira contenida. Observó rostros familiares desde la distancia que apenas reconoció, casi como si fueran extraños. Allí estaban sus padres, con miradas orgullosas hacia su hermano quien, a diferencia de él, nunca había sido dejado de lado.
Estaban felices y parecían haber rehecho sus vidas como si Santiago nunca hubiera existido. Cuando su hermano subió al escenario para recibir su diploma, Santiago sintió un profundo dolor, pero lo ocultó con una mirada firme. Observó la celebración en silencio, hasta que se dio cuenta de que algunas personas lo habían reconocido. Los murmullos comenzaron a extenderse entre familiares y conocidos presentes, generando notoria tensión. Sus padres evitaron mirarlo, fingiendo no notar su presencia. Esta actitud solo reforzó su determinación. Santiago tenía algo importante que decir y sabía que ese momento llegaría. Terminada la ceremonia, cuando las familias se reunieron para las celebraciones, Santiago se acercó con paso firme. Sus padres lo miraron con incomodidad y él pudo ver la mezcla de culpa y desprecio en sus rostros. Decidido a no dar marcha atrás, Santiago esperó hasta estar cerca de todos para finalmente dar a conocer su presencia y confrontarlos por haberlos abandonado. No solo estaba allí para felicitar a su hermano, estaba allí para hacerse oír. El silencio se apoderó del grupo cuando finalmente Santiago se acercó. Sus padres, al darse cuenta de que ya no había forma de ignorarlo, intentaron mantener la compostura, pero el malestar era visible en sus rostros. El hermano, confundido y sin entender del todo el porqué de aquella tensión, miraba a Santiago esperando una explicación. Santiago respiró hondo y la mirada que les dirigió a cada uno de ellos trajo todo el dolor acumulado a lo largo de los años. Este no era el reencuentro que imaginaba, pero era la única oportunidad de enfrentarlos y liberarse del dolor que cargaba. Santiago comenzó a hablar, su voz llena de firmeza y emoción contenida. Explicó cómo fueron los años que pasó solo, cómo sobrevivió al aislamiento y al abandono. Sus palabras fueron duras pero sinceras y no dejaron lugar a disculpas. Quería que su familia comprendiera la profundidad de su dolor, pero lo más importante era que sintieran el peso del silencio que cargó durante tanto tiempo. Mientras hablaba, sus padres intentaron interrumpirlo, ofreciéndole vagas explicaciones sobre las dificultades económicas y los momentos difíciles que habían atravesado en el momento de su hospitalización. Afirmaron que estaban perdidos, que el trauma del accidente y las complicaciones se lo llevaron de una manera que no pudieron revertir. Sin embargo, Santiago notó la inconsistencia en sus palabras. Cada frase sonaba como una justificación desesperada para encubrir decisiones frías y conscientes que lo dejaban indefenso. En ese momento, su hermano menor, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con mirada preocupada. No sabía toda la verdad y ahora se encontraba frente a una realidad que nunca había imaginado. Para él, Santiago era solo su hermano lejano, al que apenas conocía y del que sabía poco. La revelación de su abandono lo conmocionó profundamente y, mientras escuchaba cada detalle, su expresión de orgullo y satisfacción por la graduación se convirtió en una mezcla de culpa y compasión. Este fue el comienzo de una nueva conexión, pero marcada por el dolor. Santiago, al ver la reacción de su hermano, se dio cuenta de que tal vez no estaba allí solo por venganza. También buscó comprensión, un espacio para finalmente revelar todo lo que había ocultado. Con cada palabra, sintió que la barrera del silencio se disolvía, dando paso a una sensación de alivio y, tal vez, a la oportunidad de empezar de nuevo. Pero, ante las miradas frías de sus padres, sabía que el camino aún sería difícil. Las miradas entre Santiago y su hermano fueron intensas, cada uno tratando de comprender y absorber las complejas emociones que surgieron. Su hermano intentó procesar la revelación, mientras que Santiago sintió una mezcla de enojo y alivio al finalmente compartir su historia. Sin embargo, sus padres mantuvieron una expresión fría y defensiva, como si intentaran cerrar el asunto y distanciarse de las acusaciones que Santiago les dirigía. La familia se encontraba ahora en un callejón sin salida, el peso del pasado pesaba sobre todos, pero la falta de comprensión y empatía de los padres hizo que el momento fuera aún más doloroso. Santiago, aún perplejo por la frialdad de sus padres, decidió ir más allá. Sacó de su bolsillo una carta que había encontrado años atrás mientras aún estaba en el hospital. La carta fue escrita por su madre y dirigida al director del hospital, solicitando que no se le informara sobre el alta. Con la voz quebrada, Santiago leyó las frías y calculadas palabras de su madre, exponiendo lo que parecía ser una decisión deliberada de alejarlo. La carta revelaba no solo el abandono, sino también el deseo de seguir adelante sin él. Al escuchar eso, su hermano pareció incrédulo, incapaz de asimilar que su propia madre pudiera haber planeado algo tan cruel. Sus padres, en cambio, estaban ahora tensos y visiblemente molestos. La madre intentó negarlo, alegando que la carta era solo una formalidad de la época, pero la expresión del rostro de Santiago dejó claro que no lo creía. Los presionó, buscando una respuesta que realmente tuviera sentido. En medio de la creciente tensión, salió a la luz un detalle inesperado, un posible secreto familiar que estaba detrás de aquella separación.
Su madre acorralada finalmente mencionó el nombre de un hombre llamado Raúl, alguien de quien Santiago nunca había oído hablar pero que aparentemente había jugado un papel importante en el pasado de su familia. La mención de Raúl suscitó una serie de preguntas. ¿Quién era él y qué tenía que ver con el abandono? Santiago se dio cuenta de que este era el comienzo de un misterio mayor, algo que iba más allá de meras justificaciones financieras o decisiones irreflexivas. La presencia de ese nombre y las reacciones de sus padres demostraron que el secreto era más profundo de lo que imaginaba. Decidido a llegar al fondo de esta historia, Santiago sintió que ahora tenía una misión aún mayor, no solo reconciliarse con el pasado, sino también descubrir la verdad sobre quién era realmente y por qué su familia lo había abandonado. Después de que se mencionó el nombre de Raúl, Santiago se dio cuenta de que había una historia oculta sobre su propia identidad que había sido ocultada deliberadamente. Decidido a descubrir la verdad, insistió en que sus padres le explicaran quién era Raúl y por qué estaba involucrado en su vida. Con un profundo suspiro, su madre finalmente comenzó a contar una historia que había mantenido en secreto durante décadas. Raúl era un hombre con el que había tenido una relación antes de conocer al padre de Santiago. Era alguien que su familia consideraba inadecuado, procedente de una posición humilde, sin recursos ni conexiones. En contra de los deseos de sus padres, la madre de Santiago tuvo un breve romance con Raúl, que derivó en un embarazo inesperado. En un esfuerzo por salvar la reputación de la familia, sus padres la obligaron a romper la relación y casarse rápidamente con otro hombre, el padre de Santiago, quien aceptó criar al niño como si fuera suyo. Santiago escuchó la revelación en shock, tratando de asimilar que el hombre al que había llamado su padre durante tantos años nunca había sido su padre biológico. Sus padres, al revelar esta verdad, todavía intentaron justificar el abandono. Afirmaron que el accidente, que lo había enviado al hospital años antes, había sacado a la superficie viejos conflictos y recuerdos que preferían mantener enterrados, y que sacarlo era una decisión dolorosa, pero, a su juicio, necesaria para mantener esa parte de la historia en el futuro. Su hermano, igualmente consternado, comprendió ahora los oscuros motivos que motivaron el abandono, sintiendo compasión y solidaridad por Santiago. Al descubrir la verdad, Santiago sintió una mezcla de tristeza y enojo. Al mismo tiempo, esta nueva revelación parecía explicar por qué siempre se había sentido desconectado de su propia familia. Ahora sabía que su misión no era solo confrontar el pasado, sino también encontrar respuestas sobre su propia identidad. En ese momento decidió que, en lugar de buscar venganza, necesitaba encontrar a Raúl. Quería saber más sobre sus propios orígenes y tal vez comprender mejor quién era realmente. Esta nueva meta despertó una determinación renovada en Santiago, trayendo consigo el inicio de un viaje inesperado. Con el nombre de Raúl grabado en su mente, Santiago inició una intensa búsqueda. Sabía que necesitaría coraje para enfrentarse a un extraño que, en cierto modo, podría cambiar por completo su percepción del pasado. Pidió ayuda a Julia, su amiga y confidente, quien rápidamente lo acompañó en este viaje, entendiendo la importancia de cada paso para Santiago. Juntos investigaron registros antiguos, indagaron en lugares donde pensaba que Raúl podría haber dejado algunas pistas y, poco a poco, trazaron un camino hasta un pequeño pueblo del norte argentino. El viaje fue emocionalmente agotador, ya que a cada kilómetro Santiago sintió el peso de las expectativas y las preguntas sin respuesta. Cuando llegaron al pueblo, empezaron a preguntar por Raúl en pequeños comercios y entre los vecinos más antiguos. Después de horas de búsqueda, un hombre señaló una casa sencilla, al borde de un cerro, donde Raúl había vivido hasta unos años antes. Sin embargo, para decepción de Santiago, Raúl había fallecido recientemente. La noticia fue un duro golpe. La posibilidad de conocer a su padre biológico desapareció ante sus ojos y sintió la amargura de otro capítulo perdido de su vida. Pero, al acercarse a la casa de Raúl, Santiago se encontró con Carmen, una vecina de Raúl que al ver el parecido físico entre ambos no tuvo dudas de quién era. Carmen lo recibió con cálida hospitalidad y, en medio de una emotiva conversación, le reveló historias sobre Raúl que le dieron un poco de consuelo a Santiago. Habló de cómo Raúl siempre mencionaba al hijo que nunca conoció y cómo cargaba con una profunda tristeza por no haber tenido la oportunidad de criar a su propio hijo. Carmen le dio a Santiago una vieja fotografía de Raúl, donde él sostenía una carta nunca enviada, una carta destinada a él. Al leer las palabras de su padre, Santiago encontró un vínculo con el pasado y, por primera vez, sintió que finalmente entendía quién era realmente. Este momento hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, pues, aún sin conocerlo en vida, se dio cuenta de que Raúl lo amaba y quería reencontrarlo. Santiago conservó la carta y la fotografía, sintiendo que ahora, más que nunca, tenía una misión: honrar la memoria de Raúl y continuar su vida con la fuerza que ambos llevaban en el corazón.
Después de regresar a la ciudad, Santiago estaba más decidido que nunca a enfrentarse a su familia por última vez. Armado con la carta y la fotografía de Raúl, sintió que tenía pruebas concretas de sus orígenes y una conexión inquebrantable con el hombre que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Este enfrentamiento final sería la oportunidad de exponer, de una vez por todas, las profundas heridas que causó su familia y la verdad que intentaron enterrar. Quedó encontrarse con sus padres en un café discreto. Tan pronto como llegaron, Santiago colocó la carta de Raúl sobre la mesa y miró directamente a los ojos de cada uno. Su voz era tranquila, pero transmitida con una firmeza inquebrantable. Explicó que, al leer esas palabras, finalmente entendió el amor que Raúl había sentido por él, un amor que ni el tiempo ni la distancia habían borrado. En contraste, la actitud fría de sus padres al abandonarlo dejó en claro que nunca había sido aceptado como parte real de esa familia. La madre intentó defenderse, argumentando que Raúl era una elección difícil de aceptar y que la seguridad de Santiago requería distanciamiento. Pero Santiago interrumpió señalando que nada justificaba el dolor y la soledad que sintió durante tantos años. Mostró la fotografía y, en una muestra de fuerza, afirmó que, a pesar de todo, había encontrado su lugar y su propia fuerza, algo que su ausencia no hizo más que intensificar. En ese momento, su hermano, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó diciendo que siempre se había sentido engañado y que ahora también necesitaba reevaluar la relación con sus padres. Con una mezcla de tristeza y alivio, se solidarizó con Santiago, poniéndose a su lado y declarando que, a partir de ahora, quería estar presente como un verdadero hermano. Esta inesperada alianza fortaleció a Santiago, quien, por primera vez, sintió que ya no estaba solo. Al salir del café, Santiago supo que su viaje de reconciliación consigo mismo y con su pasado estaba cerca de terminar. No necesitaba venganza, sino paz. Y, junto a su hermano, sintió que era posible un nuevo comienzo, con vínculos renovados y genuinos. Luego del enfrentamiento en el café, Santiago y su hermano caminaron por las calles de Buenos Aires, ambos en silencio, todavía procesando todo lo sucedido. Santiago sostuvo la fotografía y la carta de Raúl, sintiendo la presencia de su padre biológico como una fuerza invisible a su lado. Para él, el encuentro con la verdad había sido un enorme peso que finalmente había sido liberado, mientras su hermano parecía angustiado al darse cuenta de que toda su vida había estado construida sobre secretos y mentiras. Mientras caminaban, el hermano de Santiago comenzó a hacer preguntas sobre Raúl, queriendo saber más sobre el hombre que, después de todo, era tan importante en la vida de Santiago. Santiago, con nueva serenidad, le contó lo que Carmen le había revelado: el amor que sentía Raúl, los sacrificios que había hecho y el deseo de algún día reunirse con su hijo del que estaba separado. Estas historias despertaron una sincera empatía en su hermano, quien comenzó a ver a Santiago ya no como una figura distante, sino como alguien a quien realmente quería conocer y apoyar. Llegaron a un parque donde jugaban cuando eran niños, y allí, entre los árboles y los recuerdos de una infancia lejana, Santiago y su hermano intercambiaron un abrazo silencioso pero profundamente significativo. Ese momento selló el comienzo de una relación auténtica, construida sobre la comprensión y el respeto mutuo. Santiago se dio cuenta de que, al dejar de lado su deseo de venganza, había ganado algo aún más valioso: una nueva familia, con vínculos genuinos. Sintiéndose más ligero, miró al cielo y en silencio le susurró una promesa a Raúl, que honraría su memoria y viviría la vida con dignidad y valentía. Ese momento marcó el final de un largo camino de sufrimiento y el comienzo de un nuevo camino de paz y renovación. Esa noche, Santiago decidió hacer algo simbólico para honrar a Raúl y poner fin a su ciclo de dolor. Regresó a la casa donde Carmen aún guardaba algunos recuerdos de Raúl y, con su consentimiento, organizó una pequeña ceremonia para honrar al padre biológico que nunca había conocido, pero que ahora vivía en sus recuerdos y en su corazón. Junto a su hermano y Julia, quienes lo acompañaron fielmente desde el inicio de este viaje, Santiago encendió una vela, colocando a su lado la carta y la fotografía que había encontrado. Sostuvo la fotografía por un momento, mirando el rostro de Raúl como si mirara a un viejo amigo, alguien que siempre había estado allí de manera invisible. Con la vela encendida iluminando la habitación, Santiago comenzó a hablar, no con amargura, sino con profundo agradecimiento. Agradeció a Raúl por haber sido un padre en espíritu, por haber alimentado un amor que superó el tiempo y la distancia, y prometió seguir adelante con la misma fuerza que sabía que Raúl poseía. Julia y su hermano lo apoyaron, ambos emocionados, sintiendo la intensidad de ese momento de despedida. Allí, entre amigos y familiares, Santiago finalmente sintió que estaba listo para seguir adelante, libre de las cadenas del pasado. Con una última mirada a la llama de la vela, se dio cuenta de que el vacío en su corazón comenzaba a llenarse con algo nuevo: esperanza y paz.
Este momento fue la culminación de su viaje. El deseo de venganza se había transformado en compasión y aceptación, y ahora comprendió que la verdadera fuerza estaba en perdonar, no a los demás, sino a sí mismo. Al despedirse de la memoria de Raúl, Santiago finalmente encontró la libertad y la felicidad que tanto había buscado. Luego de la ceremonia, Santiago inició una nueva etapa de su vida, transformada por el descubrimiento del pasado y la resolución de su historia con Raúl. Se dedicó a sus estudios y su carrera con una pasión renovada, llevándose consigo las lecciones que aprendió en el camino. El pasado, alguna vez lleno de dolor y resentimiento, ahora era una fuente de fortaleza y comprensión, y Santiago se convirtió en un ejemplo de resiliencia para quienes lo rodeaban. Su relación con su hermano se convirtió en algo real y sólido. Juntos, exploraron recuerdos de la infancia y los redescubrieron bajo una nueva luz, libres de los secretos que una vez los separaron. Julia, que había estado a su lado durante todo el viaje, se convirtió en su compañera de vida. Su amor floreció a base de sinceridad y apoyo mutuo, llenando el corazón de Santiago con la familia que siempre quiso y que finalmente había construido para sí mismo. Años más tarde, Santiago se convirtió en abogado y defensor de los derechos de quienes, como él, fueron agraviados y abandonados. Sintió que esta misión era un homenaje a Raúl y a todo lo que representaba. En sus charlas y discursos, Santiago compartió su historia no como una tragedia, sino como una narrativa de superación y renacimiento, inspirando a muchos que pasaron por situaciones similares. En lo profundo de su corazón, sabía que había encontrado la paz. Los fantasmas del pasado se convirtieron en recuerdos de un camino arduo, pero que lo llevó al amor, la amistad y el autodescubrimiento. Y, al mirar atrás, Santiago se sintió en paz, sabiendo que, independientemente del dolor que experimentó, había creado una nueva historia para sí mismo, una historia marcada por el coraje, el perdón y la verdadera libertad de vivir sin amargura. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para ver más narrativas emocionantes. Deja tu comentario sobre lo que más te impactó del viaje de Santiago y sigue las próximas historias que muestran cómo el pasado, por doloroso que sea, siempre puede transformarse. Hasta el próximo vídeo.